Bueno, bienvenidos Ivonne, Gustavo, nuestros invitados de hoy. Ya también tenemos a Yamilena, que también nos acompaña. Vamos a dar unos minutos de gracia, como siempre hacemos antes de cualquier charla o webinar, para que la gente se pueda unir y a las 5 empezamos, ¿vale? ¿Les parece? Listo. Bueno, yo creo que ya dejamos pasar los minutitos, ya vendrá más gente a lo largo de la charla para nosotros respetar los tiempos. Y si les parece, entonces, gracias a Sharon y a Milena por acompañarnos. De nuevo, gracias a Ivonne y a Gustavo. Voy a empezar a presentarlos un poco como en la actividad de hoy, que se trata, hola Sharon, se trata del manejo de casuística compleja desde DBT, tratamiento multimodal de la terapia dialéctico-comportamental, por sus siglas en inglés DBT, y queremos
pues hoy compartirles un poco la experiencia que hemos tenido Gustavo como médico y psiquiatra, Ivonne como terapeuta individual y también terapeuta de entrenamiento en habilidades en los grupos tanto de consultantes como de familiares o padres, y yo también a nivel individual y en los talleres. Queremos que sea una webinar o una masterclass, digamos que bastante dinámica. Tenemos preguntas abiertas a discusión, a que compartamos cada uno desde su experiencia, ¿no? Claramente desde lo que nos dice la práctica basada en evidencia y también de lo que nosotros al aplicar esa evidencia pues hemos encontrado como un equipo que ya lleva varios años trabajando, ¿sí? Entonces voy a presentar a Ivonne. Ivonne es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura de Medellín y doctora en psicología clínica de la Universidad de Johannes Gutenberg de Mainz en Alemania, y es profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. También, pues digamos que a lo largo de toda su trayectoria, que aquí nos podíamos quedar con la trayectoria de ambos, pues hablando toda la sesión, pero a grandes rasgos a nivel de investigación, Ivonne ha estado indagando bastante todo lo que son temas relacionados con trastornos emocionales, también la relación entre el estrés percibido y esquemas cognitivos y factores genéticos y epigenéticos en pacientes o en población con depresión. También trabaja en la evaluación de propiedades psicométricas de pruebas psicológicas y la efectividad de protocolos de intervención. Y bueno, ha estado trabajando un montón en todo lo que es la promoción de la gratitud en niños en el contexto escolar. Y bueno, ya hace bastantes años, ya 7, haciendo las cuentas rápidamente, ha estado en balance trabajando con todos los pacientes. Eso a grandes rasgos. Ivo, me podría quedar de nuevo acá hablando de toda tu experiencia, más de que diriges hace muchos años el máster en psicología clínica de la universidad. Bueno, por otra parte, no se queda atrás tampoco Gustavo Perdomo Patiño, médico de nuevo, como decía, psiquiatra, egresado de la Universidad Nacional, especialista en psiquiatría de la Universidad Militar Nueva Granada, y además está también cursando una maestría en investigación clínica, que es un programa compartido en la Harvard University en Estados Unidos y la Universidad Dresden en Alemania. También estudiante de la maestría en bioética y ética de la Universidad de los Andes, y pues además es profesional certificado por la World Professional Association for Transgender Health. O sea, trabaja con toda la población trans y es experto en estos temas y bueno, consultor también nacional e internacional, y es miembro institucional del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, así como profesor de la Facultad de Medicina. Yo a grandes rasgos también me presento. Soy Alexandra Ávila, psicóloga de la Universidad de los Andes, también con posgrado en la misma universidad, en psicología clínica y de la salud. Y bueno, hace unos años me vine a España también a estudiar todo lo que son las terapias de tercera generación, ACTFAB, mindfulness, tanto en población adulta como en niños o población pues infanto-juvenil. Soy la directora de Balance y Bienestar, el centro en donde los tres pues venimos trabajando de nuevo hace varios años. Para no dar más preámbulos, quedándonos en esta introducción, vamos a empezar por comentar, Ivonne y Gustavo, desde su perspectiva, de nuevo, como psiquiatra y médico, e Ivonne como psicóloga y dirigiendo los talleres, cómo o por qué llegamos a DBT. Bueno, pues yo creo que tanto en la consulta individual como mirando, estando en la coordinación de la maestría, eh, estando relacionada con el centro de atención psicológica que tenemos en la universidad, empieza a presentarse muchos casos que si los ponemos como en un nombre de problemática, es como de regulación emocional. Entonces, revisando y pues retomando como estos asuntos, pues eh, a trabajar sobre estos casos y pues encontrar que pues la evidencia está presentada desde la terapia dialéctico-comportamental y pues desde la maestría empezamos también desde muy temprano a establecer contactos para
dar la información y para entrenar a nuestros estudiantes como en ese lado. Después tuve la oportunidad, estando aquí en la universidad, pues en todo el entrenamiento que hay, hice el entrenamiento en DBT. Y digamos que uno, y pues ya asociándome con balance, pues encontrar que realmente es una alternativa interesante, importante y a la cual si logramos adherir a los pacientes, eh, logramos salir adelante. Y lo importante es pues que hay como la comprensión de que este tratamiento, y seguramente es lo que vamos a hablar a lo largo de esta conversación, es la idea de que es necesario un trabajo multimodal para poder evidenciar pues los cambios y que funcione y que no es simplemente unas técnicas, ¿sí? Para aplicar con pacientes desregulados. Ujú. Mm. Listo, esa es un poco la trayectoria de Ivonne, que lo hace muy desde la universidad, la necesidad, entonces de la maestría, no a nivel académico, a nivel también em, de los casos que tú estabas viendo, ¿no? Sí. Em, y de encontrar, digamos que con los colegas también, como esto es lo que está, esto es lo que dice la evidencia que es efectivo, entonces empecemos como a buscar por ahí. Listo. Gus. Bueno, mi historia para llegar a DBT es una historia muy particular, es una historia hasta bonita, porque creo que conecta precisamente a ti, Alexandra, y tú eres como la puerta que fue para mí DBT como una opción adicional en muchos procesos. Y fue básicamente estar en un servicio de urgencias del hospital en el que trabajo aquí en Bogotá y recibir una paciente que en su esquema de crisis estaba el de acudir a urgencias. Sí, por un riesgo, perdón, en su plan de seguridad estaba acudir al servicio de urgencias en cuanto tuviera una intención o un evento o una posibilidad de autolesionarse. Y esa es una paciente con una clara irregulación emocional tipificada como un TLP. Y esta paciente pues me dice, yo vengo porque hace parte de mi plan de seguridad, pero no necesito que me hospitalice. Y para mí era muy clara la indicación de la hospitalización antes de conocer DBT. Y fue muy bonito porque en esa conversación y con esa paciente en específico y con la posibilidad de conectar directamente con su terapeuta, que eras tú, y que me explicaras un poquito, a pesar de que tenía claras lo que eran las terapias de tercera generación, pues no había tenido ningún contacto bien marcado con esto. Y eso fue una grata sorpresa encontrarme una terapia que fuera tan integral, que fuera lo suficientemente flexible y que permitiera ofrecer posibilidades y alternativas a los consultantes que realmente pudieran ser un diferencial con otro tipo de enfoques como TCC o como eh, abordajes muy rápidos que hacemos los profesionales de salud mental en urgencias. Entonces, para mí fue muy grato y por ahí me metí, e hice las formaciones desde la Universidad de los Andes y pues me siento muy complacido de poder hacer esto, de poder tener ese enfoque adicional, de poder ofrecer, como lo dije ahorita, unas alternativas para unos pacientes muy retadores, muy complejos, pero con un grandísimo sufrimiento. Ujú. Entonces, eso me llenó como de mucho entusiasmo el poder saber que podíamos ofrecerle a estos pacientes o a estos consultantes que de pronto tienen unas necesidades específicas y que la gran mayoría de los profesionales de la salud mental les hacen el quite, ¿no? Que es por su complejidad, por de pronto las dificultades que pueden presentar en los abordajes y todo eso. No cualquiera se decide acompañar a estos consultantes. Entonces, así fue mi inicio en el camino y pues agradezco mucho que así haya sido. De acuerdo. Sí, yo creo que ambos mencionan dos aspectos importantes dentro de muchos que vamos a hablar hoy, y es la necesidad de tener a la mano
herramientas que no son las típicas o las que solemos, como decías tú, Gustavo, la hospitalización, ¿no? Que siempre está a la mano, es una alternativa, sí, pero no se puede volver la única o la primera alternativa cuando presentan los consultantes conducta de riesgo, que es usualmente lo que nos indica un típico plan de seguridad, es que eso se tenga en cuenta para preservar la seguridad y la integridad del paciente, ¿no? El consultante. No queremos decir en ningún caso que esta no aplique, sino que no puede ser la primera y que no podemos, como analistas de la conducta y como personas que queremos aplicar contingencias efectivas a los consultantes, sí, que esto se vuelva como la primera opción. Entonces, la necesidad creo que es el primer factor y creo que es importante la necesidad para los terapeutas de tener esta alternativa a la mano. eh, y también, y sobre todo, para los consultantes y sus familias, ¿no? Mm. Es muchos consultantes, y también quiero empezar aquí a aterrizar varios temas, y es cuántas veces nos han llegado los consultantes que tienen desregulación emocional crónica o el trastorno límite de la personalidad y comorbilidades, que por eso llamamos casuística compleja, ¿no? Em, nos llegan con conducta de riesgo y nos llegan con además un historial de una desesperanza bastante importante en yo ya he hecho todo, o sea, Alexandra, Gustavo, Ivonne, he hecho de todo, hasta lo que no te imaginas, para poder tratar esto y nada resulta. Y si no te lo dicen los consultantes, te lo van a decir o nos lo dicen los familiares, ¿no? O el contexto a veces también implica escolar, porque sabemos que menores de edad, adolescentes, inclusive niños, ya hoy en día y desde hace algunos años está más que evidenciado conducta de riesgo en población infanto-juvenil, ¿no? Entonces también los colegios, las escuelas y las universidades también, la data que reportan de conducta de riesgo sea autolesiva o ya en contra autolesiva sin ideación o intento suicida o ya los intentos como tal, ¿sí? Yo creo que es muy alta y hoy en día el suicidio implica un problema de salud pública, lo sabemos, implica también ausentismo laboral, ausentismo escolar y un montón de problemáticas a nivel de contexto, a nivel psicológico y a nivel como de todo el sistema. Entonces, por eso este tema hoy nos compete, por eso hacer DBT nos compete. Así uno no se dedique a esto, yo creo que es importante entender los fundamentos, cómo opera este tratamiento, que la DBT o terapia dialéctico comportamental no solamente una terapia, es un tratamiento multimodal, que por eso estamos aquí, Ivonne, Gustavo y yo, en representación de todo un equipo que ha venido trabajando, que Balance ha estado integrado por varias personas que, bueno, eh, nos han acompañado y han aportado a todo lo que es darle este tratamiento, como decía, que incluye la terapia individual, el taller de habilidades para los consultantes, el taller de habilidades para los padres, porque es importante intervenir el contexto, lo que es el coaching telefónico, que muchas otras alternativas de terapia no lo tienen, otras aproximaciones, y además el manejo con otras especialidades, psiquiatría a nivel de farmacoterapia y de apoyo, también nutrición en el caso de TCC o cualquier otro especialista, neurólogo, neuropsicólogo, etcétera, ¿no? Aquí también podríamos quedarnos con varios especialistas, pues porque cada casuística trae además a veces comorbilidad con enfermedad crónica, sea física, ¿no? O mental, otros diagnósticos además del TLP que incluyen depresión, ansiedad, todo lo afectivo, la bipolaridad, adicción, Adicción. uso de sustancias, sí, No, no, iba a decir que adicciones, pero lo acabas de decir, sí. tal cual. Sí, trastorno de estrés postraumático. Yo creo que para los casos que nosotros hemos manejado son muy pocos, por no decir que ninguno no tenga de base un trauma o un PTSD, ¿no? Por trabajar. Entonces, todo esto va a que DBT es este tratamiento multimodal que además de ser de tener un trabajo inter, también es multidisciplinario. Y por eso la relevancia, que yo creo que también son esas las modificaciones, como también lo nombraba Gustavo, de si tiene varios factores diferenciales como estos que estoy nombrando, pues también entonces, segunda pregunta, además de poder nosotros responder cómo llegamos a DBT, es cómo nos ha cambiado o
¿cómo ha sido entrenarse en DBT y factores diferenciales desde nuestra experiencia en esta terapia? O sea, antes de saber DBT y después de DBT, yo creo que uno es otro terapeuta. ¿Cuáles han sido esos aspectos que ustedes pueden identificar? Pues yo creo que tú lo mencionas como un punto central, como antes y después, es en el punto como de em, tener herramientas, ¿cierto? Y posibilidades de trabajar un caso complejo y con niveles de, pues, de implicaciones del paciente, ¿cierto? Y que está en riesgo en muchas ocasiones. Entonces es saber que se puede, o sea, que hay más tranquilidad para poderlo abordar y que es un trabajo que, como tú mencionabas y lo hemos dicho varias veces, multimodal, en el cual también la consultoría y la supervisión juegan un papel importante. Entonces, hemos dicho siempre que entonces en los equipos el caso es como el grupo y poder recibir ese apoyo en un momento determinado, cuando hay una situación difícil, pues hace que sea más fácil como el abordaje, ¿sí? Y la posibilidad de tratar de avanzar y de dar pasos. Pues muchas veces pues decimos como que uno avanza tres y retrocede dos, pero pues digamos siempre avanza y da la posibilidad como de verse. Entonces es como terapeuta seguramente tener más herramientas o tener como un background importante para manejo de caso difícil. Mm. Sí, yo creo que ese punto es vital que acabas de nombrar de la supervisión y la consultoría, que esto no se ve de forma tan rigurosa en las aproximaciones, ¿no? Y tener ese apoyo, creo que para nosotros ha sido vital, ese apoyo de los colegas y que como dice DBT, uno de los supuestos y acuerdos que tenemos como equipo es el paciente de uno, es el paciente de todos. Y por eso todos aportamos a la construcción de una evaluación, formulación y un poco el delivery de ese tratamiento, ¿no? El desarrollo del tratamiento es desde un equipo, no es de solamente una persona y demás. Listo. Gus, ¿qué consideras tú? Bueno, yo creo que una de las sorpresas gratas también que encontré en DBT era la irreverencia y el Ujú. poder ser un terapeuta que se pudiera también poner como un poco en el mismo ruedo del paciente y atreverse a decir cosas, atreverse a tener humor negro, atreverse a usar todas las herramientas que pueden darse en DBT, los tipos de validaciones, bien la puerta, o sea, tantas cosas que usualmente en enfoques mucho más rígidos y mucho más tradicionales o clásicos no se podrían, ¿no? Y el usar precisamente esas cositas del paciente y después de establecer una bonita relación terapéutica, poderse reír de ello y decirle, oye, ya no estamos en ese punto, o hacerle una broma con obviamente una connotación terapéutica. Yo creo que son de las cosas más chéveres que he encontrado en DBT, ¿sí? Y eso también me transformó mucho como terapeuta. Yo soy médico psiquiatra, pero yo hago terapia en mi consultorio y aunque no hago una terapia DBT en específico, sí tomé muchos de los elementos como que aprendí en DBT para poder hacer algo mucho más integral y mucho más asertivo en muchos casos con mis pacientes. Entonces, esa es una de las cosas más bonitas que me dejó DBT. Mm, Yo no sé si sí, uno podría agregar ahí también como la base de los supuestos con los que trabajamos con los pacientes, ¿cierto? Y mostrarle a los pacientes que esos son los supuestos con los que trabajamos. Eso creo que ayuda bastante como en ese compromiso y en poder usar las diferentes herramientas y estar balanceando entre la validación y de pronto presionar en el cambio o utilizar la irreverencia. Y esto lo permite también porque hay unos supuestos de base que casi que se deben firmar, pues que deben estar de antemano y que eso permite cierto manejo y tranquilidad en esa relación terapéutica. mm. Sí, estoy de acuerdo con ambos. em, Ivo que hace todo este énfasis en los supuestos y los acuerdos que ayudan a esa filosofía dialéctica, ¿no? Como que cuando uno se apropia de estos principios que además
Ojo, queremos ser lo más flexibles a nivel psicológico, y la terapia te dice, esto si bien se presenta como algo muy ordenado y como proceso tras proceso, al aplicar DBT, cada caso es único, ¿sí? O sea, lo idiosincrático en ningún momento se pierde, y no es aplicar entrenamiento por aplicarlo, sino es la evaluación en cada caso es exhaustiva y rigurosa. Los factores de mantenimiento de las conductas no son los mismos en todos los casos, aunque sean las mismas conductas, ¿no? O sea, el por Mm. qué funcionan cambia y por lo mismo la aproximación, que por eso vuelvo a la evaluación, la formulación del caso y la intervención, tiene que ser exquisitamente evaluada todo el tiempo. Y por eso lo estamos haciendo también en grupo, ¿no? En esa supervisión y consultoría, además de lo que también menciona Gustavo, que es, yo creo que uno viene muy bien equipado de todo lo que es primera y segunda generación, eh, que Ivonne y yo tenemos, digamos que hay bastante entrenamiento, fue el primero que tuvimos, en segundo sobre todo, y no sobra para nada, porque al final son los principios del aprendizaje, la modificación de la conducta. Ahora bien, en mi caso, cuando vi en DBT, por ejemplo, el análisis de los enlaces perdidos, el análisis en cadena, que es como coger con una lupa, ¿no? Estas conductas y entender los factores de mantenimiento y también los factores de cambio, como en los procesos y tal, me ayudó, ¿sí? Em, a entender mejor, uno, a aplicar esos supuestos de no juzgar, las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y yo como terapeuta también, una cosa era cuando el primer año del entrenamiento, otra cosa es después de 10 años o más de estar entrenados, creo que eso también nos ha pasado, Ivo, que también cuando llegan nuevos miembros al equipo, cuando no le dan una perspectiva nueva o diferente, en el caso de cuando llegó al equipo Gustavo, que como psiquiatra nos da otra perspectiva, etcétera, yo creo que nos permite entonces ser más flexibles y efectivos. Todo el tiempo voy a repetir esta palabra porque es lo que buscamos al final, es que funcione, no solamente que funcione, sino que funcione para las metas de los consultantes y los objetivos terapéuticos de DBT, ¿no? Entonces, sí creo que las habilidades, por un lado, y las estrategias básicas, sea de comunicación, sea de manejo de caso, etcétera, yo creo que esto a uno le vuela la cabeza y le permite tener una caja de herramientas, así como a los consultantes, para Mm. propender por esa implementación de la dialéctica, porque a veces la gente piensa esto es entrenar al paciente y al final uno termina haciéndose también a uno totalmente la aplicación de los principios dialécticos de aceptación radical y mindfulness y de cambio conductual, ¿no? Entonces yo creo que aquí todos estamos más que impregnados, viciados o como le queramos decir, de los principios dialécticos de aceptación y cambio y nos movemos en esta danza que le llamamos nosotros metafóricamente, en ese balance, porque además desde ahí también nace DBT, ¿no? Marsha también dice, en el análisis de qué es lo que falla de todas las terapias que están aplicadas a la casuística compleja y a la casuística que implica conducta de riesgo y en contra de la vida, y es que la mayoría se basan es en el cambio solamente, es decir, en uno de los polos, o en la validación y aceptación total de las cosas. Y DBT es, vámonos a la síntesis de estos polos que en vez de estar tirantes todo el tiempo se complementan. Bien, aquí tenemos una pregunta por parte de Sharon, que nos escribe desde Perú. Gracias, Sharon, por conectarte desde Perú. Y dice, ¿qué criterios o cómo escoge uno el equipo? Entonces, aquí quiero que cada cual pueda un poco establecer cómo termina en el equipo. No, pues yo creo que es como, o sea, en primera instancia se une un equipo en la medida de los intereses, ¿sí? Y como en ciertas líneas de trabajo y que tengan esa disposición a trabajar desde el equipo interdisciplinario, entre la posibilidad de pertenecer y trabajar en los diferentes frentes, así como tengo el caso individual también por ser terapeuta del grupo o de los padres, de estar dispuesto al coaching telefónico, eh, y pues creo que se van uniendo de acuerdo como a los
a lo que los, digamos, valores tal vez y misión que tenga como un equipo en el que uno se va ingresando o que va generando la posibilidad de traer gente a un equipo. Creo que ahí, digamos, aparte de lo que dice Ivonne, la conformación de un equipo debe estar direccionada adicionalmente como por la necesidad de ese grupo y que se requiere. Digamos, a mí me pareció muy bonito que se incluya o que me hayan querido incluir dentro del grupo. Y yo creo que es porque hay una, digamos, qué chévere que la parte médica también pueda dialogar directamente con los terapeutas de BT, ¿sí? Y que, por ejemplo, así como nos pasó con esta paciente en el servicio de urgencias, el colega está lo suficientemente sensibilizado con los enfoques de la terapia y no hospitalice a pacientes que lo que necesitan es una observación, una estancia corta para dar continuidad a un manejo ambulatorio o que de pronto el colega, digamos, médico esté familiarizado con cierto tipo de abordajes desde lo farmacológico que no deben estar proscritos en la mayoría de los consultantes o que no deben ser desestimulados, pero que sí deben ser vistos como desde una perspectiva de oportunidad y de pertinencia. No es infrecuente que la mayoría de los pacientes con disregulación emocional tengan 4 y 5 medicamentos. Entonces, qué chévere que al elegir el equipo se pueda tener en cuenta a un psiquiatra, ¿sí? Que esté formado en el tema y que diga, oiga, este paciente no necesita todo esto, o este paciente sí necesita una medicación. Entonces, yo creo que al elegir el equipo es un poco leer las necesidades de ese consultante, de ese paciente y poder ver qué es qué tipo de colega o qué tipo de miembro puede hacerle frente ahí. Entonces, seguramente ahí tenemos que tener también experticia en manejo de trauma, que como lo dijo ahorita Alex, es algo que también va muy en la línea de la irregulación emocional. Tenemos que tener alguien que tenga experticia en manejo de trastornos de la conducta alimentaria que acompañan muchísimo la irregulación emocional. Entonces yo creo que ese aspecto es un aspecto clave y es de leer a nuestra población, leer nuestra casuística y saber si este equipo da o no respuesta y si no da respuesta, conseguir a alguien que lo complemente. Sí, para agregar a lo que ambos están mencionando, que estoy plenamente de acuerdo, yo creo que uno escoge como terapeuta al equipo en cuanto a cuál es mi expertise y cuál es mi disposición y disponibilidad frente a aplicar la terapia. Si estoy o no entrenado, si apenas estoy empezando, o sea, es decir, estoy en un pregrado, estoy en un posgrado o ya llevo un montón de tiempo, ¿no? Un recorrido, pues, trabajando con X o Y problemáticas. Uno. Dos, yo creo que además del expertise, es el interés. Puede que yo no sea experta en TCA, pero de repente después de 10 años trabajando con desregulación emocional, diga, necesito estudiar más TCA, necesito estudiar más el abuso de sustancias, necesito estudiar más todo lo que es el componente de trauma, porque la casuística lo amerita y porque para ser más efectiva para la población con la que trabajo, necesito entonces un equipo que tenga eso. Entonces, creo que ese es un lado. También los valores, cuando hablamos de valores y como personas que trabajamos dentro de la tercera ola, entendemos los valores como esto que nos interesa, nuestras metas, lo que es importante y relevante como personas y como profesionales. Y yo creo que también hay muchos equipos, ya menos mal, cada vez somos más los que estamos haciendo DBT. Ahora uno no pega, por decirlo coloquialmente, con todos los perfiles de colegas que existen. Uno también se mueve en lo que converge en sus valores. Entonces, por decirlo, Gustavo, Ivonne y yo tenemos, si bien no personalidades idénticas, sí formas de trabajo riguroso, intensos, obsesivos, por decirlo así, dentro de nuestros rasguitos. Entonces, nos va bien la forma de trabajar y de proponer, nos delegamos, tenemos plena confianza en usted hace esto, yo hago lo otro. Entonces, yo creo que es importante, más de interés, es las necesidades de la población y de nuestra práctica, nuestros valores.
porque yo creo que acá Ivonne, Gustavo y yo hemos tenido más reuniones entre nosotros que con las parejas o las familias, porque es como todo el tiempo es que hubo, ¿cómo te va con esto que necesitas? ¿Sabes? Entonces, yo creo que es importante hablar desde una perspectiva personal y profesional, escoger ese grupo. Si esto puede resumir un poco a grandes rasgos cómo escoger. Ahora bien, también los consultantes también es importante que se informen en que hay varios grupos, cuáles grupos además están entrenados y entrenados de forma idónea, ¿sí? No con un curso de 4 horas, pues porque ya hoy en día hay cursos de 4 o 6 horas, entrenamiento en DBT. No, o sea, hay instituciones, la Universidad de Washington, Behavioral Tech, DBT Latinoamérica, la Universidad de los Andes, que llevan un montón de tiempo con cursos, que han sido como evaluados en las estrategias educativas, en la metodología implementada, para dar garantía hasta cierto punto de que los procesos que tienen que tener los terapeutas al entrenarse sean con estándares de calidad, ¿no? Y que puedan entonces implementar DBT de forma idónea y efectiva. En ese caso, cuando los consultantes saben de estos entrenamientos que tienen las personas, hay grupos en que son más expertos. Nosotros, Balance, remitíamos muchos pacientes que tenían la variable de un TCA, por ejemplo, a otros grupos que estaban psiquiatras y psicólogas súper entrenadas en trastorno de la conducta alimentaria y dijimos, hacen DBT y están entrenadas en esto, las remitimos. Como nosotros tenemos un manejo mucho más extenso en todo lo que es trauma, entonces a nosotros nos enviaban un montón de consultantes con un trauma importante, ¿sabes? Entonces así uno también, uno no es experto en todo ni tiene que sabérselas todas. Sí, parte de BT también es un poco ese acto de humildad y de conciencia de cuáles son sus saberes y sus experticias. Entonces, yo creo que eso también es importante que la gente, los consultantes y las familias lo sepan para que acudan a los profesionales entrenados y con la experticia necesaria. ¿Mm? No sé si esto también nos ayuda a contestar tu pregunta, Sharon. Avísanos si esto te da un poco de luces para esa pregunta. Gracias, Alex, Alexander, Alvis, que te conectaste ahorita, no te habíamos podido saludar, bienvenido. También si tienes alguna pregunta o inquietud, aquí estamos los tres, pues súper atentos. Bien, Gracias. en esa misma línea, yo creo que hemos estado hablando un poco de esta pregunta, de cuáles han sido los aportes de EBT para el manejo de esta casuística compleja. ¿Alguno agregaría algún otro aspecto, además de los discutidos? Yo de pronto retomaría un aspecto que ya mencionó Ivonne, y es el de la consultoría, ¿no? Mm. Estos pacientes, como lo mencionamos, son pacientes muy retadores y son pacientes que en que los espacios de consultoría, además de brindar como enfoques adicionales, además de poder como darle al terapeuta otro tipo de alternativas ante situaciones complejas y difíciles, también se vuelven espacios de contención y de validación Mm. para el mismo terapeuta. Y estos pacientes tan retadores, estos pacientes que a veces o sea, llegan a ponerlo a uno como en una situación muy compleja, empieza a ver, bueno, si habláramos en términos freudianos, empieza a ver también mucha contratransferencia y ahí es importante que el equipo logre redireccionar eso, logre atender, logre escuchar y además redireccionar eso. Y si ven que el terapeuta no lo está haciendo bien en algún punto, que el terapeuta está demasiado inundado por alguna situación o que el terapeuta está poniendo algo propio ahí en ese conflicto o en esa situación, el equipo está ahí para apoyarle. El equipo está ahí para escucharle, para redirigir su mirada, para hacerle ese holding que es tan necesario en un grupo que maneja este tipo de condiciones. Entonces, lo resalto y lo traigo nuevamente a colación, a pesar de que yo lo había dicho, Ivonne, porque eso es clave. Y estos pacientes lo ameritan que existan este tipo de espacios dentro de las consultorías y adicionalmente
el terapeuta es alguien que, como lo hablábamos siempre en los opuestos, el terapeuta puede fallar. Y el equipo, más que para regañarlo o para señalarlo, está para contenerlo y para redireccionarlo. Yo creo que en esa misma línea se puede resaltar otro asunto, ya no tanto para como los terapeutas y la visión como del problema, sino también en ocasiones, pues los pacientes con desregulación también sabemos que pueden manejar información y aunque sepan que están en un equipo, cuentan una cosa aquí y allá, omiten una información u otra, y el poder tener la consultoría y conectar sobre eso es una cosa que nos permite tener como mayor consistencia. Entonces, y que los consultantes mismos saben que llevamos sus casos a la consultoría. Entonces también es decir, bueno, pero o sea, en taller de habilidades pasa esto, ¿y por qué aquí pasa lo otro? O mencionas esto, pero sí, aquí pasa lo otro, y en distintos puntos se puede manejar de acuerdo al momento en el que estemos, más desde la posibilidad de validar, pero también desde a ver, vamos a hacer algo aquí importante porque hay que avanzar, hay que cambiar. ¿Esto qué está trayendo? ¿Qué función está cumpliendo? Permite como esto estar más en coherencia y que pues finalmente tal vez eso ayuda a que pues sea más rápido y efectivo poder trabajar en el caso y avanzar en el caso. Mm. Sí, estoy de acuerdo. Y también yo creo que otro aspecto importante, además del apoyo entre los profesionales y al caso, que es el consultante y la familia, yo creo que es sentirse contenido y validado dentro también de un espacio de constante entrenamiento, porque también, así como en consulta, uno está in situ, ¿no? Evaluando, analizando y modificando conducta. Igual nosotros en la consultoría Mm. estamos evaluando la necesidad que tengo sobre un aspecto mío y una dificultad en mi eh, proceso interpersonal con el paciente, o es más de que no estoy manejando bien la habilidad o la estrategia, entonces necesito allí, o estoy enredada en cómo evaluar y formular, qué sé yo. Entonces yo creo que para mí eso ha sido en DBT muy poderoso, en a tiempo y constantemente estar entrenándome, en estar en una oportunidad de mejora, en también tener conciencia de, a veces la responsabilidad que uno tiene como terapeuta es enorme, y también a veces es bajar de nuevo en la humildad de decir, yo tengo un trabajo, mi equipo me apoya en ese trabajo y también lo hace conmigo, y a la vez es el consultante y su contexto también el que necesita trabajar, que uno no viene a salvar, uno es un Mm. facilitador, uno apoya, uno acompaña. Sí, más no tiene que recaer sobre uno todo porque sería absurdo un poco, pero a veces es fácil, aunque esto cognitivamente uno lo tenga clarísimo, a veces la expectativa es otra y nos aporrea el ego, nos aporrea la responsabilidad o lo que sea el factor, ¿no? Que esté detrás de esto. Entonces yo creo que ese entrenamiento, esa mejora constante y esa conciencia hace que el aprendizaje sea muy, muy efectivo y que todo el tiempo estemos de nuevo. Es como, yo siento que todo el tiempo estoy repasando supuestos, acuerdos, principios Mm. del aprendizaje, de la evaluación, formulación, tratamiento, y además, yo creo que sí, algo poderosísimo es que uno no puede hacer DBT si no está implementando DBT en uno. Y yo creo que eso también a mí me cambió la vida, o sea, ¿sabes? Y en esa medida es como esta constante interacción a través del caso, como yo también voy haciendo conciencia de mis propias operantes, de mis propios patrones, y como uno dice, wow, o sea, es tremendo ese efecto dominó que tiene, gracias a ese caso, el cambio en la familia, porque nosotros como equipo hemos podido ver ejemplos de familias brutales, ¿no? En cómo cambia la familia, en cómo el bienestar, como la salud mental, o también en otros casos, porque tampoco vamos a hablar acá de todos los casos son exitosos, sí, no, la terapia puede fallar, el terapeuta puede fallar, y en algunos casos DBT lamentablemente no logró lo que quería. Y eso también lo hablamos en un encuadre con los consultantes, pero le apostamos a que en la mayoría de casos, si hay consultantes que terminan DBT, ninguno termina igual. Ninguno de los que nosotros hemos tenido ha terminado en las mismas condiciones.
por lo menos hemos Mm. superado fases 1, 2, 3 y 4 que DBT operacionaliza de alguna forma, como uno pudiera dividir las fases, ¿no? Y yo creo que otro aspecto que también agregaría es, hay mucho tabú alrededor de lo que es la conducta de riesgo y el suicidio en la población general. Como también en la población de los colegas, hay mucha gente que todavía no sabe hacer un plan de seguridad, no sabe hacer un plan de crisis, no sabe cuál es la diferencia, no sabe para qué sirve. Y yo creo que eso también nos ha cambiado a nosotros la vida de sacar a muchos consultantes de ese riesgo y no solamente es sacarlos, ¿no? Sino es, no es sobrevivir, sino es cómo construir una vida que valga la pena vivir, que por eso entonces uno Mm. hace hay mayor control conductual, mayor control emocional y sobre todo en esto, que no sé ustedes qué opinen, a nivel interpersonal, que es donde más uno ve, ¿no? El TLP o todo lo que es personalidad, que es en las interacciones sociales donde más se ve la problemática y lo que más desata crisis y descontrol. Los cambios que uno también puede ver allí. Yo creo que eso también, y cuando uno lo une a vivir una vida que valga la pena ser vivida, yo creo que eso también a uno le cambia la vida y no trabajar a partir de ese valor. Creo que esto también a la gente devuelve la esperanza, que hablamos al inicio de la charla, llegan desesperanzados, los terapeutas también nos desesperanzamos con los casos, y retomar las estrategias, las habilidades, los supuestos y los acuerdos, yo creo que nos ayuda a día a día, avanzamos 3 pasos para retroceder 2, no pasa nada, así sea uno, estamos avanzando, ¿no? Bien, para ir cerrando un poco por cuestiones de tiempo, quedan 3 preguntas. De esas, ¿qué encuentran ustedes, colegas, más retador al hacer el tratamiento de TEM? No sé si parte de lo más retador pueda ser como em, como que el paciente mismo acepte como meterse en la dinámica que implica la terapia y dejarse llevar y que además la familia esté dispuesta a entrar en ese trabajo y no como que la familia entrega a alguien para que le hagan algo y le pase algo y cambie, sino para que, o sea, es un trabajo que hay que hacer en conjunto, como equipo, igual con equipo con la familia. Sí, Yo creo que, y tú lo mencionaste ahorita, Alex, entender que DBT no es para todo el mundo y que a veces uno le mete alma, vida y corazón a un proceso con un paciente y que las cosas no salgan bien, más allá de que haya un evento adverso, que digamos, pues, como en todo lado puede haberlo, pero es más como a veces hacer ese duelo de la terapia, ¿no? Ese duelo de ese paciente. Eso es algo muy complejo y es algo en lo cual el balance personalmente me ha ayudado mucho a entender que esos duelos, de esos procesos que no salen bien, de esos pacientes que abandonan, de esos pacientes que se van a veces incluso como si fuera una novela, dan la vuelta y se van sin decir adiós. Eh, eso impacta, ¿sí? Eso impacta. Y yo creo que ha sido una de las cosas como más difíciles de afrontar, pero pues el estar en un equipo que tiene un enfoque pues de betiano me ha ayudado mucho. Mm. sí, yo agregaría esto también. Creo que un reto puede ser el costo a nivel económico temporal. Yo creo que son cosas que también hay que hablar. Es un reto hacer DBT en un país como Colombia, que es el que a nosotros pues, nos compete. No es lo mismo en Alemania o en Estados Unidos que el Estado subvenciona, ¿no? Estos tratamientos. En Colombia usualmente se brinda el tratamiento completo, es en organizaciones Personas privadas privadas. Mm. y con unos costos en algunos casos muy elevados o Mm. no asequibles. Yo creo que eso hay que hablarlo, yo creo que eso es importante evaluarlo y por lo mismo tenemos que hacer investigación y tenemos que llevar esto
al cambio en la política pública. Yo creo que es otro aspecto que, bueno, hoy no, no vamos a ahondar en esto, porque sería en efecto un tema para abordar en una discusión, en un panel y mirar cómo se podría. Pero yo creo que lo dejo ahí, uno, esto es costo, los costos y temporales, no todo el mundo está dispuesto a decir, hago un año que es más o menos el promedio que sugiere DBT, ¿no? Haz un año de terapia individual, haces 2 rondas del entrenamiento en taller de habilidades, que es más o menos también el mismo tiempo, etcétera. Yo creo que otro aspecto que pondría como forma muy puntual es la disposición. A veces la gente dice, yo tengo el dinero, tengo el tiempo, pero no tengo la disposición, no me da la gana, no me da porque estoy extenuado. Y parte también de la evaluación y la etapa de pretratamiento está en evaluar eso, ¿no? Y si bien hay en muchos casos, como tú decías, Ivo, algunos pacientes que sueltan y dicen, listo, hágale, me subo en el bus y se sube entonces el consultante o la consultante y la familia, la pareja, los padres, quien sea, hermanos, también hemos tenido abuelos, tíos, nosotros hemos tenido todos primos, hasta el perro hace DBT, como también, pues no, o también hemos tenido casos y la flexibilidad ahí, ¿no? De qué es lo más efectivo en la toma de decisiones de esta casuística donde el contexto no aparece. O sea, no hay pareja, no hay padres, no hay perro, no hay loro. Y aún O hay así, contexto y a veces el paciente, a pesar de eso, no quiere. sí, totalmente de acuerdo. Hay O tenido la casos familia así. fue el proceso ¿Sí? que también hemos tenido y el consultante no, o la consultante. Sí, yo creo que hay muchas variables, pues, acorde a cada caso. Decías tú, Gustavo, esto de que fuera, o Ivo lo decía, hasta el final. Hay pacientes que primera fase, entonces fase uno y fase, tratamiento fase uno y fase 2 divinamente, y es esto de esta competencia aparente, ya me siento bien, ya pasé lo más crítico que es el descontrol conductual, el descontrol emocional, y me voy y abandono. Y nosotros hemos tenido la mayoría de esos casos que abandonan, que recaen, ¿no? Y nos vuelven a contactar, y, y a veces no con el mejor o no el mejor, sino con mayor dificultad, ¿no? En volver a retomar y terminar el proceso. Entonces yo creo que ese es otro factor importante que es retador. El equipo, yo creo que también tenemos que hablar, a veces es complicado, nosotros hemos tenido hasta 15 personas en el equipo y ponerse de acuerdo es complejo. Eh, Recibir feedback correctivo, yo creo que DBT uno también lo aterriza en eso, ¿no? En que alguien diga, yo no estoy de acuerdo, no considero que esto sea efectivo. Yo creo que también esto ha sido retador para nosotros, a nosotros nos ha ido muy bien en general. No obstante, igual pega, molesta un poco, ¿no? Yo creo que a veces sí. Y mantener el equipo, creo que también es otro reto. O sea, Sí. con los años de los años, ¿no? Yo he sabido de muchos equipos que empiezan y que prontamente también se terminan, o a veces uno necesita un break, o a veces uno también se cambia de equipo, relacionado un poco con lo que Sharon también decía, y no pasa nada, puede uno hacerlo, a veces es necesario, a veces es lo más efectivo. Bien, para los últimos minutitos, ¿qué le sugiere a los consultantes, familias o colegas que no conocen de esta terapia? ¿Qué le sugeriríamos, Ivo y Gus? Pues no sé, como yo creo que es de pronto mostrarle a ese grupo de que puede ser interesante arriesgarse a hacerlo y tal vez de pronto pues sea importante también de parte de los equipos hacer también una buena difusión de qué es, cómo procede, qué pasa y pues seguramente todo eso ayudará, como dices tú, a futuro también de que eso trascienda más allá y que pueda ser también parte de los procesos en las atenciones que puedan ofrecer pues las EPS o el sistema de salud y los diferentes sistemas de salud. Mm. Pues yo creo que lo que respalda es lo que hemos dicho, pues como la evidencia y
que se ha demostrado del tratamiento y que pues basados en eso nosotros hacemos como esa difusión. Entonces ver cómo la hacemos también más cercana a quienes son y especialmente yo diría que algo importante es que no se banalicen algunas de las estrategias que utilizamos, que se vuelven como de algo momentáneo y se sale del contexto. Entonces no se entienden y a veces perdemos credibilidad por ese manejo de usar estrategias sueltas y que si los pacientes no lo tienen bien contextualizado dentro de su tratamiento, entonces pues vamos perdiendo posibilidad de enganchar a la gente que tiene dificultades y que pues quiere tener ese chance de cambio, o pues, de enfrentarse a esa posibilidad de crecer y de mejorar. Yo creo que ahí rápidamente complemento es, yo creo que la mayor parte de personas que, que de pronto más a familias que se oponen o que no les interesa un proceso tipo DBT son las personas que más lo necesitan, ¿sí? Y de una manera como irreverente y de una manera como, como una invitación muy amable, es de decirles, dense la oportunidad, sí, de revisarse y ver si de pronto esto, algo que haces tú no potencia el síntoma de alguien a tu alrededor. Date la oportunidad de ver otro tipo de enfoques, date la oportunidad de abrirte y de no sentir, número uno, que no tienes remedio o que tu consultante no tiene remedio y que el problema está solo es en la persona que refiere el síntoma. Yo creo que enfrentarse a eso no es fácil y yo creo que mucha gente por eso como que se va, pero yo creo que una de las cosas más bonitas es decir, oiga, sí, hay cosas que yo puedo aportar desde acá, más que buscar un culpable o más que creo que eso no es el objetivo de la terapia, es entender que aquí todos podemos aportar. Y una terapia tipo DBT incluye hasta al perro y al gato porque aquí todos aportamos a un proceso. Entonces es como permitirse llegar hasta allá. Sí, sí, yo creo que un poco lo que yo digo en esa primera sesión que marca el pretratamiento, pues que lo peor que puede pasar, o sea, ya la gente llega y lo habla uno escuetamente en los estilos que solemos tener nosotros de reverencia de, a ver, ya estamos un poco en el infierno, bajar más no se puede, pues porque no, quizá lo que puede pasar es uno tomar impulso y subir a la superficie y ¿por qué no subir un tanto al cielo? ¿No? Todas estas estrategias también de pie en la puerta, puerta en la cara, yo creo que también eso es un montón de aproximación que sirve de BT para uno, más que seducir, que no creo que sea eso, o vender necesariamente el tratamiento, es decirle a la gente, trate. O sea, usted no sabe si algo le sirve porque no lo hace, ¿sí? Bien, y por último, ¿cuál cree que es el futuro de DBT? Eh, pues yo creo que la parte pues básica y central está, y yo creo que tal vez se está alimentando de otros complementos para momentos tal vez en fase 3 y 4, ¿cierto? Que se pueden incluir como otras aproximaciones o otras estrategias que pueden ser importantes para generalizar ese cambio, ¿cierto? Entonces yo creo que pues ha retomado otros elementos y pues en lo de aceptación radical diría yo es algo que muestra tal vez eso, ¿cierto? Como de fortalecer ciertos aspectos o de abrirse para complementar y mantener y lograr que el cambio persista en la flexibilidad y en lo que se necesite. Yo creo que el futuro de BT va a ser ampliarse, ampliarse, así como lo dice Ivonne,
como llegar a otros espacios y como lograr, seguramente adaptándose y haciendo algunas modificaciones, lograr llegar a otro tipo de condiciones por salud mental en los cuales el enfoque puede ayudar. Eh, y también seguramente sufrirá algunas modificaciones, pero yo creo que nos acompañará un buen rato, porque hasta ahora no hay terapia que tenga una mayor evidencia en la disregulación emocional que DBT. Entonces nos va a acompañar unos buenos años, nos va a acompañar tal vez en algún punto hay otro enfoque, el mundo cambie. Yo creo que los nuevos enfoques vienen dados por los cambios simplemente históricos que se dan en las personas y en el mundo. Y el mundo va a seguir cambiando y seguramente en 15, en 20 años otras van a ser las necesidades, pero ahorita creo que DBT responde a unas necesidades muy puntuales que necesitamos en salud mental los profesionales hoy en día. Ah, Entonces sí, sufrirá modificaciones. De pronto encontraremos aplicaciones más allá, combinaciones con otros tipos de terapias, pero creo que DBT nos acompañará un buen tiempo. sí, para poner cereza en el pastel. Yo diría que el futuro de DBT es como DBT para todos. Yo creo que viendo hoy en día lo transdiagnóstico, ¿no? Y como esto de también terapia basada en procesos y en todas estas cosas, al fin y al cabo, muchas veces lo que hemos concluido entre colegas, con consultantes, con las familias, es ojalá nos dieran esta educación, este entrenamiento desde nuestra infancia, a modo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque hubiéramos podido evitar muchas cosas. Entonces, por eso digo, DBT para todos. Eso implica también, si a uno lo entrenaran en DBT como terapeutas, o como psicólogos, como médicos, cambiaría la salud mental. Y si esto lo llevamos a escuelas, universidades, sería distinto. Y como ustedes dicen, yo estoy de acuerdo en que va a ir cambiando, sí, como todo. Se va a ir modificando, pero bueno, damos espacio para que nuestros acompañantes de hoy, Yamilena, Sharon y Alexander, ¿tienen alguna pregunta, inquietud antes de cerrar? En mi caso, me gustaría saludar a la profesora Ivonne, que hace muchos años me dio clase en la Universidad de Antioquia y bueno, qué bueno verla. Eh, y Alexander, claro, yo decía sí, ese nombre me lo tengo muy conocido, pero no lograba, ya que lo dices, claro que sí, qué gusto. sí, 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 hace un tiempo ya, pero bueno, qué bueno Pero verte. no, recordar esos tiempos, muy chévere, muchas gracias, qué gusto. Sí. Y bueno, no, con respecto a DBT, creo que ahorita con la última pregunta que hacían, que hay más allá, yo pensaría también como pensar esta introducción de de la inteligencia artificial como Mm, una tecnología que puede también ayudar muchísimo, pues como al desarrollo de también de aplicaciones y otros instrumentos que permitan pues como mejorar cada vez más mm, el acceso inclusive a todas estas estrategias que se tienen allí que yo no estoy formado en DBT, pero cada vez estoy como acercándome a ello y bueno, por cuestiones económicas también, como Alexandra lo decía, a veces no es tan fácil acceder a los cursos de DBT. Y bueno, hay aproximaciones en otros centros que son de pronto económicas, pero no es propiamente un entrenamiento, ¿sí? Sino como más bien como conocer los conceptos, algunas estrategias, que creo que también es otra forma de ir sensibilizando a los psicólogos y a los profesionales para poder ya tomar un curso y un entrenamiento pues que sea realmente efectivo y que se apropie y que se adhiera pues como a la práctica, así como ustedes nos han compartido hoy. mm, Gracias. Excelente aporte, sí. Sí, 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 creo que la inteligencia artificial no es algo que podamos ya dejar por fuera, nos guste o no nos guste, es qué función tiene, qué tan efectiva puede ser para mejorar los procesos, sí, de atención, de evaluación, de formulación, de acompañamiento. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más?
Bueno, mil gracias de nuevo, Ivo y Gus, por venir hoy a acompañarnos a este webinar o esta, más que todo como panel de discusión y de compartir experiencias del equipo Balance y Bienestar. Agradecemos desde el capítulo de Colombia de la ACBS que pues accedieran a esta invitación. Los estaremos más adelante igual invitando a más cositas que se nos vienen. Y bueno, a Yamilena, Sharon y Alexander por acompañarnos. Gracias mil. Recuerden que en redes sociales estamos siempre compartiendo todos los eventos que estamos haciendo con los distintos expertos y profesionales. Y bueno, los invitamos a que hagan parte de la ACBS a nivel de asociación mundial, al chapter más que invitados y bueno, para que puedan seguir entonces informándose y sacando provecho pues de las actividades que hagamos. Un abrazo grande para todos. Adiós. Gracias. Buena tarde.